tenga los micrófonos abiertos, puede cerrarlo. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar inicio al estudio de esta tarde. Vamos a hacer un paréntesis porque estamos estudiando el libro de Daniel, el capítulo 11, versículo por versículo. Hay unos micrófonos abiertos ahí. A Nilsa, ¿cómo está Nilsa? Bienvenida. Para que le ponga mudo el teléfono, el micrófono, que hay un ruido que se está escuchando. ¿Y el mío? Sí, el tuyo está abierto. Ciérralo. Dale al microfonito ahí para que se cierre. Sí. Ahí, muy bien. Vamos a hacer un paréntesis hoy. Estamos estudiando el libro de Daniel, el capítulo 11, versículo por versículo. Y entonces estamos en la primera sección, después de la introducción, que es los versículos del 1 al 20. Pero hoy tenemos un estudio, vamos a hacer un paréntesis porque hay una inquietud con respecto a la muerte de Cristo. Entonces esta tarde vamos a estudiar, vamos a hacerlo resumido porque es un tema bastante amplio, pero vamos a hacer bíblicamente. Entonces vamos a orar para entonces empezar el estudio. Padre amado, gracias te damos esta tarde, que podemos reunirnos en familia para estudiar tu santa palabra. Una bendición especial por este grupo, las personas que están ahora mismo en Europa, que van a participar con nosotros, que vamos a aclarar algunas inquietudes que hay. Esperamos que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos y que podamos hacer uso de la palabra tal como tú lo has dejado revelada. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a ver entonces el tema de hoy, que tiene que ver con la muerte de Cristo. Hay inquietudes con respecto a algunas personas piensan que Cristo murió un miércoles, otros piensan que fue un jueves, otros piensan que fue el viernes. ¿Qué dice la palabra? Primero empezamos con el libro de Levítico, en el capítulo 23, en el versículo 5, y dice así: en el mes primero judío se llama Abib o Nisan, eso era en la primavera, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ese mandato, esa celebración, esa festividad de las 7, esa es la primera. El pueblo de Dios lo realizó durante 1800 años, antes de que apareciera el verdadero representante de la Pascua, que es Jesucristo. En 1 Corintios 5:7 dice lo siguiente. Vamos a 1 Corintios 5:7 para poner esto en contexto. 1 Corintios 5:7 dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces el apóstol Pablo está haciendo claro, indicando de que la Pascua que se celebró en Israel durante 1800 años simbolizaba a Cristo, y que en el momento que Cristo muere se cumplía eso. Nunca confundamos lo que es el sacrificio diario del Cordero con el sacrificio pascual. El sacrificio pascual se hacía una sola vez al año. El del Cordero era diario. Entonces, ese sacrificio pascual, que también simbolizaba a Jesucristo, solamente podía realizarse el día 14 del mes primero, entre las 2 tardes. Es decir, entre las 12 y las 6, las 3 de la tarde, el Cordero verdadero debía morir. Con ese contexto en mente, entonces lo que vamos a estudiar hoy es la última semana de Cristo en la tierra, antes de su muerte, para comprobar verdaderamente en qué día Cristo muere. El ritual del santuario, Dios no permite que sea dañado, y Cristo no lo iba a dañar. Las 3 festividades iban seguidas una detrás de la otra. La primera se celebraba el 14 del mes de Abib o Nisan, la segunda se celebraba el día 15 y la tercera se celebraba el día 16. El día 14 se sacrificaba el cordero, el día 15 era la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura, con hierbas amargas, y el día 16 eran las primicias, que simbolizaba la resurrección de Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Cristo las primicias.
en su resurrección. A eso que se está refiriendo ahí. Ya con ese contexto en mente, vámonos ahora al libro de Juan, en el capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Mire lo que dice ahí. Vamos a ver la última semana de Cristo en la tierra. San Juan 12, 1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. En otras palabras, me está indicando aquí que faltaban 6 días para la última Pascua. ¿Cómo yo sé eso? Porque en el capítulo 12 se menciona la tercera Pascua de Cristo. Usted sabe que cuando Cristo, según la profecía, apareciera a Israel, que fue cuando él fue ungido, Cristo tenía como 30 años. Eso fue en el otoño. Cristo nace en otoño. Entonces, como eran 3 años y medio, ese medio año usted se lo suma y llegamos a la primavera, porque la fiesta de la Pascua, o el mes de Abib, comienza en la primavera. Eso es lo que nosotros le llamamos la Semana Santa, que va marzo, abril. Ahí está. Coincide con el calendario judío, porque estamos hablando en base al calendario judío. Muy bien. Entonces, aquí dice que ese 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. Esa última semana de Cristo en la tierra, Cristo entra a Jerusalén y sale. No se quedaba en Jerusalén porque los judíos, los sacerdotes, querían matarlo. Entonces él entraba, hacía lo que tenía que hacer y volvía y salía. Y lo vamos a leer ahora para que usted vea que Cristo entraba y salía. Y Cristo entró a Jerusalén, salió 4 veces, entró la 5ª vez y no salió más. O sea, Cristo sale 5 veces, entra la 4ª vez. La última vez que él entró a Jerusalén, no salió más porque lo mata. Entonces vamos a ver eso. Fíjese, ¿qué día era eso? Yo quiero leerle una cita del Espíritu de Profecía para que ponga esto en contexto. Mire cómo dice la sierva de Dios. Le deseo a toda la gente. Página 511. Dice lo siguiente. El Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua. Es decir, que ella está citando a Juan 12:1. Está diciendo lo mismo. 6 días antes de la Pascua. Había entrado a Betania. Esto es lo que la Biblia dice, la sierva de Dios lo está comentando. Y de acuerdo con su costumbre, había buscado descanso en la casa de Lázaro, a quien él había resucitado. Lo que dice Juan 12:1. Los muchos viajeros que iban hacia la ciudad, ¿qué ciudad? Jerusalén, difundieron las noticias que él estaba en camino a Jerusalén y pasaría el sábado en Betania. Entonces, ese día que Cristo estaba en Betania, 6 días antes de la Pascua, era sábado. Y está claro porque al día siguiente, dice Juan en el capítulo 12, en el versículo 12, mire lo que dice Juan. El siguiente día, o sea, el siguiente día después que estaba en Betania, ¿qué pasó el siguiente día? Grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibir y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En otras palabras, aquí me está indicando claramente de que el siguiente día, después que Cristo estaba en Betania, fue que a Cristo lo coronaron rey, o lo querían coronar rey. ¿Qué día era ese? Ese día era un domingo. ¿Qué dice la sierva de Dios con respecto a ese asunto? Fue el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y todo el mundo sabe en la actualidad de que Cristo, esa entrada triunfal se celebró un domingo. Entonces el sábado Cristo estaba en Betania. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a buscar ahora el calendario. Si Cristo dice que el día 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, estaba en Betania, ¿qué día es ese? Si la Pascua es el día 14, que ya lo vimos, del 14 al 13, un día. Déjenme ver si tengo una grafiquita aquí, que sea más fácil de entender. Espero que vayan siguiéndome la corriente para que no haya ningún tipo de confusión. Déjame ver si la encuentro. 6 días antes de la Pascua. Mire, 6 días antes de la Pascua, nosotros tenemos que, como la Pascua es el día 14, bueno, no se aprecia bien. Del día 14 al 13, un día. Del 13 al 12, segundo día. Del 12 al 11, tercer día. Del 11 al 10, cuarto día. Del 10 al 9, quinto día. Y del 9 al 8, 6 días. Entonces, 6 días de la Pascua era 8.
y ese 8 era sábado. Lo que me está indicando a mí que el día 14 tenía que caer viernes. Pero no lo vamos a dejar ahí, sino que lo vamos a estudiar. Lo vamos a ver que Cristo estaba vivo el viernes por la mañana bíblicamente. Solamente para que usted vea que sencillamente con ese análisis pequeñito, usted se da cuenta que Cristo murió un viernes. Porque si comenzamos el sábado del 8 al 9, que eran 6 días antes de la Pascua, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13 y 14. El día 8 era sábado. El día 9 era el domingo. Este fue el 9 de abril, fue que Cristo entró en la entrada triunfal. Ok, hasta ahí vamos bien. Vamos entonces al libro de Mateo, en el capítulo 21. En el capítulo 21. Dice lo siguiente. Versículo 1. Mateo 21, 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, dos discípulos diciéndolo: id a la idea que esté frente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedme. Me está indicando de que el día 9 de Abib, porque el 8, el Cristo estaba en Betania. Fíjese bien, estaba en Betania, lo leímos ya en Juan capítulo 12, que él estaba en Betania, y al día siguiente, dice aquí, día siguiente, Juan 12, 12, dice que al día siguiente Cristo hizo esta actividad. Ahora yo lo estoy leyendo en Mateo, lo leímos en Juan ahorita, ahora lo vamos a leer en Mateo, lo vamos a leer en Marcos también, y lo vamos a leer en Lucas. En Mateo me dice ahora que Cristo, después que salió de allá de Betania, mandó a sus discípulos que buscaron un burrito para ir a hacer la entrada triunfal. A él le correspondía ser rey, pero su reino no era de este mundo. Lo que quiero que pongamos en contexto que el día Hermano, 9, perdone, sí, perdone. Quiero que me aclare algo, por favor. sí. Usted dice que 9 días antes de él morir, o sea, fue el día 8 de abril, usted dice. No, 6 días antes de la Pascua, dice la Biblia. Lo leo de nuevo. Búsquese a Juan 12. Juan Juan 12, 12. 12, 1. Eso está siendo grabado. Usted puede revisarlo, porque todo está siendo grabado. Sí. Sí. Digo que se puede cerrar el micrófono, me hace favor, para que no se oiga el micrófono. Mire, Juan 12, 1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. O sea, que 6 días antes de la Pascua, el día 8, porque la Pascua se celebra el día 14, lo leímos al principio. 6 días antes de la Pascua era el día 8, Cristo estaba en Betania. Ese día era sábado, lo leímos ahorita en el libro El Deseo a toda la gente, que era sábado. Ahora todos sabemos que Cristo hizo su entrada triunfal el primer día de la semana, que era domingo. Por eso dice en el versículo 12 de Juan 12, el siguiente día, o sea, el domingo, quiere decir el primer día de la semana, porque el sábado él estaba en Betania. Cristo va a Jerusalén y le dice a los discípulos: la aldea que está del frente, vayan y busquen el burrito para entrar. En otras palabras, ese día siguiente es el día 9. Tenemos que llegar al 14, porque el 14 es que Cristo es crucificado. Y Cristo no iba a dañar el ritual del santuario. Cristo tenía que ser crucificado el día 14 de Nisan a las 3 de la tarde, en la primavera. Por eso usted ve que la profecía de Daniel capítulo 9 indica que sería 3 años y medio después que él se diera a conocer a Israel. Se dio a conocer cuando tenía 30 años. A los 33 años y medio, o sea, estaban en el otoño. ¿Cómo sabemos que era el otoño? Porque las fiestas de primavera eran la Pascua, la de los panes sin levadura, y la fiesta de las primicias. Las otras fiestas eran de otoño. Y en el invierno no se hacía nada. Y la fiesta de verano, que era la que estaba en el medio, la que se celebraban, que era la trompeta, y la fiesta la fiesta del Pentecostés. Esa es la que estaba en el medio, esa es la fiesta del verano. Y entonces ya en el otoño estaban las otras fiestas que eran la trompeta, la fiesta de expiaciones y la última que era la fiesta de las cabañas. Muy bien. Entonces Cristo, el día 9, eso es antes de su muerte, Cristo entró a Jerusalén en el burrito y ahí lo festeja. Pero Cristo no se quedó en Jerusalén. Mire, versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén,
toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración es llamada, y vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Esa es la segunda vez que Cristo limpia el templo. ¿Cuándo fue la primera vez? Recuerde que hay 3 Pascuas. Si Cristo murió, Cristo fue ungido cuando tenía 30 años en su bautismo y murió a los 33, eran 3 Pascuas. La primera, esta que están mencionando aquí, la segunda Pascua. ¿Cuándo es la primera Pascua? Vámonos a Juan nuevamente. La Biblia hay que estar hablando de para atrás y para adelante, porque acuérdense que estos son los evangelios sinópticos. Todos hablan de un mismo tema y cada uno enfoca y usted va cogiendo de cada lugar. Mire, Juan dice, en el capítulo 2 de Juan está la primera Pascua de Jesucristo, después que se dio a conocer a Israel. Juan, capítulo 2, dice lo siguiente, aquí está, en el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice la palabra que María iba a todas las Pascuas a Jerusalén y llevaba al niño. Inclusive la vez que Cristo se perdió era en una Pascua, que tenía 12 años de edad. Pero ahora es cuando ya Cristo es un adulto. Y Cristo esa es la primera Pascua de Cristo. Y en esa Pascua, mire lo que dice más adelante, en el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. En la primera ocasión que Cristo limpia el templo, le llamó la casa de mi padre. Y la han hecho cueva de ladrones y la limpió. La segunda Pascua, Cristo se refirió a esa casa y dijo, mi casa, casa de oración, será llamada. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones y la limpió por segunda vez, que fue lo que leímos ahorita. Y la tercera vez que Cristo se refirió a esa casa, que era el templo, le dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y le digo, no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo hizo el miércoles, lo vamos a ver ahorita. Vamos en orden, estamos en el domingo ahora mismo. Eso lo hizo el miércoles antes de Cristo ser crucificado, que fue la última vez que él estuvo en el templo. Y los discípulos le dijeron, Señor, mira esta piedra que hermosa. Le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no se destruya. Lo vamos a ver más adelante. Estamos en el domingo ahora mismo. Eso quiere decir que Cristo entró y purificó el templo por segunda vez. Dice aquí el versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania. Yo le digo a ustedes que Cristo entraba a Jerusalén y volvía y salía a la semana. No se quedaba allí porque ya lo querían matar. Sus discípulos le dijeron, Señor, no vayas a Jerusalén porque procuran matarte. Y la grande confusión viene, por eso se han inventado tantas doctrinas raras, en que cuando Cristo estuvo en el corazón de la tierra, y entonces lo que ellos entienden con eso era que Cristo estuvo en la tumba metido 3 días. Cristo no duró 3 días, Cristo duró horas en la tumba, no 3 días, porque la Biblia nos dice eso. Vamos a ver ahorita qué fue lo que Cristo dijo que iba a pasar con él. Él no dijo que iba a durar 3 días en la tumba, sino que iban a pasar unos acontecimientos que iban a durar esos 3 días. Eso sí es lo que él dice. Pero nos vamos por partes. Entonces, ahora, Cristo salió y dice aquí que se fue a Betania y posó allí, porque él se iba siempre a Betania. Cada vez que salía de Jerusalén se iba a Betania y allí dormía. Pero la última vez que entró, que fue el jueves, no salió más, porque el día 14 él tenía que morir y él se lo había anunciado a sus discípulos. Muy bien. Dice, versículo 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad, o sea, de Jerusalén, a Betania y posó allí. Por la mañana, ¿qué quiere decir por la mañana? Es al otro día. Es decir, que el lunes, Cristo está vivo. Mira, estaba vivo el sábado, estaba vivo el domingo y el lunes todavía está vivo. Usted va a ver que él está vivo hasta el viernes. Cristo no lo mataron antes. Estamos leyendo la Biblia, no estoy haciendo ninguna interpretación. Por la mañana, volviendo a la ciudad. ¿Para dónde volvió por la mañana? A Jerusalén otra vez. Él siempre iba a Jerusalén, iba al templo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Ahí te saben la historia para no leer demasiado. ¿Qué pasó con qué es lo que dice ahí? Que vio la higuera y como la higuera tenía tanto follaje, tuvo hambre y fue a comer y no tenía fruto. Ya Juan había indicado cuando Cristo apareció que el hacha
estaba puesta para cortar el árbol por la raíz, porque el árbol no había dado fruto. ¿Y se refería a quién? A Jerusalén, a Israel. Esa es la tierra. Y Cristo estaba persuadiendo a Israel, a Jerusalén, días antes de su muerte, porque sabía que le quedaba poco tiempo, porque la profecía que decía que eran ¿cuánto? 490 años que le correspondía a Jerusalén desde que se diera el decreto. Y cuando Cristo apareció ya iban 483, solamente quedaban 7 años. Y Juan el Bautista le está diciendo, el hacha está puesta para cortar el árbol por la raíz, porque no da fruto. Y Cristo tomó esta parábola, esta higuera, y la maldijo como símbolo de Israel, porque Israel no daba fruto. Y Juan le dijo, ya el hacha está puesta, van a cortar el árbol porque no da fruto. Entonces ese día, ya vimos que era lunes, el lunes que es, lunes 10 de Abib o de Nisan. El día 10 Cristo estaba vivo porque dice que por la mañana Cristo fue para Jerusalén y ¿qué hizo con la higuera? La maldijo porque no daba fruto. ¿Qué pasó? Vámonos a Marcos. A Marcos le va a dar un detalle interesante. Recuérdense que estos evangelios sinópticos, cada uno va dando una explicación que te ayuda. Una cosa que no dice uno, la dice el otro. Mire, en Marcos, en el capítulo 11, todo eso está grabado, así que ustedes lo pueden coger y después lo van a leer. Los que quieren ir anotando, van anotando. En Marcos, en el capítulo 11 dice, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y ahí narra la historia del burrito. Es decir, que capítulo 11 de Marcos está haciendo alusión al día domingo 9 de Nisan o Abib, el día 9. Ya lo vimos en Mateo, ahora lo estamos viendo en Marcos. Mire cómo dice el versículo 10, el 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor de las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahí vuelve, está recalcando lo que dijo Mateo, que cuando llegó la noche, Cristo se fue para Betania, salió de Jerusalén y se fue para Betania. Al día siguiente, ¿qué quiere decir eso? El lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y maldijo la higuera. ¿Vio? Lo mismo que dice Mateo, ahora Marcos lo está explicando. Al día siguiente, entonces sigue diciendo, versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían y a los cambistas y la silla de los que vendían las palomas y se la tiró por el piso. Entonces después sigue diciendo, y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración, lo mismo que leímos en Mateo, la segunda vez que Cristo limpió el templo. Pero le estoy leyendo esto para que caigamos en el asunto. Ellos buscaban cómo matarle, según dice el versículo 18, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Se fue Jesús cuando llegó la noche. Y pasando por la mañana, ya estamos en el martes. O sea que el martes era el día 11 de Nisan. Cristo está vivo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, Cristo la maldijo el lunes. Y cuando ellos se fueron a Jerusalén, y Cristo hizo la disuasión que Cristo se pasó cada día de esa última semana persuadiendo al pueblo, sacudiéndolo a ver si se arrepentían y lo aceptaban como Mesías porque lo habían rechazado. Por eso fue que Cristo lloró sobre la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina juntas tu polluelo y no quisiste? Y lloró porque sabía que a él lo rechazaron. Dice, no supiste apreciar el tiempo de tu visitación. ¿Cuál es su visitación? La aparición de Cristo, el Mesías que tanto anunciaron. Y llegó el Mesías, inclusive Chaquito sabía que le faltaba poco. Usted va a ver ahorita el día miércoles que él le dice a ellos, estamos en el martes, que el miércoles le dice a ellos, quedan 2 días para la Pascua. Es decir, que Cristo no pudo haber muerto el miércoles ni el jueves, porque faltaban 2 días. O sea que fue el viernes, está claro, sigamos viendo, pero no me quiero adelantar. Sin embargo, notamos aquí que dice, versículo 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, míralo ahí, se salió, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. El martes se persuadieron, ese detalle no lo dio Mateo, pero Marcos me lo dijo, que fue el martes que ellos dijeron, Señor, mira la higuera, se secó. Sigue diciendo, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado el martes. Es decir, que el martes 11 de Nisan, Cristo todavía estaba vivo. Sigamos viendo.
Versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad hace? Eso fue el martes. ¿Con qué autoridad hace esas cosas? ¿Y quién te da autoridad para hacer estas cosas? Le dicen ellos a Jesús, lo están cuestionando. O sea, ahí Cristo se entra en una polémica con los líderes y les explica, sacudiéndolo. Pero ellos no aceptaron al Mesías. Jesús respondiendo le dijo, yo también le voy a hacer una pregunta. Y ustedes me van a decir con qué autoridad sucede eso. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos temían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Eso sucedió el martes. Y Cristo vuelve y se va para Betania y después vuelve y entra. Vamos ahora al capítulo 13. El capítulo 13 de Marcos. Dice aquí, saliendo Jesús del templo, eso fue el miércoles, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificio. Y si usted se va al libro de Lucas, va a encontrar que no fueron muchos discípulos, sino que Pedro, Santiago y Juan son las personas que cuestionaron a Jesús. Pero note lo interesante de este asunto. Jesús le respondió y le dijo, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se sentó, entonces después sigue diciendo, y se sentó en el monte de los olivos. ¿Qué me quiere decir eso? Que Cristo salió de Jerusalén. Sencillo, porque el monte de los olivos estaba en las afueras de Jerusalén. Y la falda del monte de los olivos era donde estaba el huerto del Getsemaní. Y vamos a ver que Cristo ahorita va al Getsemaní antes de que lo tomen prisionero, porque fue en el Getsemaní que lo tomaron prisionero. Es decir, que el miércoles Cristo estaba vivo. ¿De dónde viene la confusión de que Cristo murió miércoles? Para algunos estudiosos de la palabra, porque ellos dicen que la profecía de Daniel capítulo 9 dice, y a la mitad de la semana se quitará la vida del Mesías y no por sí. Eso es lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Pero no está hablando de la mitad de la semana normal, está hablando de semanas proféticas, porque ahí está hablando de 70 semanas. Y la profecía se cumple 69 semanas proféticas, el Mesías iba a aparecer. Y a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después que él apareciera, era que lo iban a matar. Todo lo que está apareciendo en esta profecía de Daniel capítulo 9, que se llama la profecía de las 70 semanas, que es parte de la profecía de los 2300 días, no son días literales, son días proféticos. Entonces, quiere decir que esos 3 días a la mitad de la semana no se está refiriendo a que fuera el miércoles, sino 3 años y medio después que Cristo apareciera. Entonces estamos mirando claramente que aquí el miércoles Cristo todavía estaba vivo. Cristo el miércoles no había muerto. Y entonces, ¿qué pasó el miércoles? Este miércoles fue la última vez que Cristo estuvo allí, en el templo. Hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo, le agradezco. Que se oye mucho ruido. Ajá. Entonces vamos a ver ahora lo que dice aquí. Vamos a ver qué sucedió ese miércoles. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tus venidas y del fin del mundo. Jesús les respondió, mirad que nadie os engañe. Y ahí viene y le describe lo que nosotros conocemos como el sermón de Mateo 24. Vámonos a Mateo ahora. Tenemos que coger para Mateo, para que usted vea que es lo mismo que está pasando. Lo leímos ahora mismo en Marcos. Y mire cómo dice aquí, en Mateo 24. Lo leímos en Marcos. Mire lo que dice aquí Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba ya el templo está en Jerusalén. Él iba a salir de Jerusalén. ¿Y para dónde iba? Iba para el monte de los olivos. Se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Qué usted cree que significa la palabra esto?
que Cristo estaba en Jerusalén, porque él estaba frente al templo, porque si no le dice, veis todo aquello o todo eso, no veis todo esto, o sea, él está frente al templo, era cuando él se iba. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo estaba anunciando la destrucción de Jerusalén, que sería en el año 70. Cristo tendría ya 30 años, casi 40 años, menos de 40, pero casi 40, que había ascendido al cielo cuando eso se cumpliera. Y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, que ya él, cuando dijo que se iba, era que iba a salir de Jerusalén y del templo y se fue al monte de los olivos. Ya había salido de Jerusalén otra vez. Y es la última vez que Cristo salió. Y tú vas a ver que él se lo dice. Y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos que se acercaron aparte diciéndolo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venir y del fin del siglo o del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos Cristos y muchos en mi nombre. Ya usted sabe la historia entera, no la vamos a leer. Ahí le narra a Mateo 24. Y luego de Mateo 24 le hace la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Cuando termina de darle toda esa descripción, mire lo que dice aquí. Después que le habla Mateo 24 y 25. Vámonos ahora a Mateo 26. Le narró Mateo 24 y 25. Mateo 24 y Mateo 25. El miércoles, Cristo se lo está narrando ¿a quién? A sus discípulos. Es un mensaje para sus discípulos. Ese mensaje Cristo no se lo dio a nadie, ni al público en general. A sus discípulos les dijo que nadie los engañe. Y ahí le dio todas las descripciones que nosotros conocemos antes de su venida y relacionó la destrucción de Jerusalén con la destrucción del mundo. Son paralelos. Ya lo estudiamos nosotros también en este grupo, versículo por versículo, Mateo 24. Nos vamos al versículo, al capítulo 26 de Mateo. Mire lo que dice allí. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, o sea, Mateo 24 y Mateo 25, estamos en el versículo 26, en el capítulo 26. Cuando Jesús acabó todas estas palabras, ¿cuáles palabras? Mateo 24 y Mateo 25. Dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Está clarito. O sea que el miércoles Cristo le dice, faltan 2 días. No es así. Jueves y viernes. O sea que el día que Cristo le está narrando a Mateo 24, ¿qué día era? Era miércoles 12 de Abib o de 12 de Nisan. Miércoles está vivo. Y Cristo le dijo, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Es decir, que a la Pascua le faltaban 2 días todavía. El miércoles le faltaban 2 días. Entonces, si son 2 días más, ¿qué día era? Viernes. Cristo dice, el viernes me van a matar. Míralo ahí. Sigue diciendo. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué es lo que iban a hacer primero con Cristo? Lo iban a entregar para ser crucificado. Es decir, que el dilema de Cristo comienza cuando lo entregaran, no cuando se murieran. Esos 3 días y 3 noches que la gente tiene tanta confusión en la cabeza, que han sacado tanta doctrina, que Cristo fue al infierno y que se fue al centro de la tierra, por eso mismo, toda esa confusión viene como consecuencia de que no estudian la palabra como lo estamos estudiando ahora. Está clarito que no se está refiriendo a eso. Y cuando se refiere al corazón de la tierra, el corazón de la tierra es Jerusalén y el centro es el templo. Cristo dijo, yo voy a estar en ese templo y voy a disuadirlo y voy a durar 3 días allá adentro y 3 noches en el templo. Míralo ahí, porque él acaba de decir que el problema no estaba que lo iban a matar. El problema no era la muerte, sino que lo iban a entregar. Y era con una razón específica y lo vamos a leer ahora. Sigue diciendo. Será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta de la Pascua, es decir, que el miércoles no era la Pascua. ¿Cuántos días faltaban? Cristo dijo, faltan 2 días. Pero ellos estaban complotando cómo tomarlo para matarlo, los sacerdotes. Eso fue lo que Cristo dijo. O sea que el dilema de Cristo de los 3 días y las 3 noches abarca cuando lo maltratan y lo toman prisionero, no cuando él muere. Y lo vamos a leer. Y estando Jesús, pero decía no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, ¿dónde estaba Jesús? En Betania. Había salido de Jerusalén. El miércoles Cristo estaba vivo y estaba en Betania. Había salido de Jerusalén. Él cogió para el Monte de los Olivos y después cogió para Betania. Y después que baja del Monte de los Olivos, ¿se va a dónde? Al Getsemaní. Lo vamos a ver ahora. Cuando va al Getsemaní, allí es que lo toman prisionero. ¿Eso lo hicieron qué día? Al día siguiente. Eso fue el jueves. Porque el miércoles, ese miércoles, Cristo en la noche le hicieron una celebración.
Y ahí lo dice, que cuando estaba en Betania vino una mujer con un vaso de alabastro, un perfume de nardo y el perfume de gran precio, y eso lo pasó en la cena que a Cristo le dieron. Fue una cena, eso era de noche. ¿Eso cuál fue? El miércoles. Así que el miércoles en la noche todavía Cristo estaba vivo, no ha muerto. Sigamos leyendo. Vámonos ahora a leer aquí algunos datos antes de pasar a Cristo en el jueves, para que ustedes vean en qué consistía ¿cómo se llama? Aquí Sí, está. pero yo le quiero hacer una pregunta, porque es que si usted dice que a él estuvo el miércoles en Betania y a él lo agarran de noche en el Getsemaní, o sea, que con el arresto y la crucifixión, todo eso fue en un día. Porque si a él lo agarran, usted me dice que a él lo agarran jueves. Sí. Automáticamente al otro día, viernes, a él lo crucifican. Sí, el jueves en la mañana está frente a O Pilato. sea, y que usted dice que no, que los 3 días no son válidos, que eso no, como dicen mucha gente, no sé cómo fue que usted lo dijo ahí. O sea que en realidad, ¿qué es lo que vale? Lo que dice la palabra. Yo estoy leyendo la Biblia, recuerden. Obviamente lo que dice la palabra Oiga. claro. Fíjate que yo no he hecho ninguna interpretación, yo estoy leyendo la Biblia. Y la Biblia me está demostrando que hasta el momento Cristo el miércoles estaba vivo. Estamos en el miércoles. Sí. Todo lo que yo estoy explicando está siendo grabado, usted vuelve y lo escucha, pero oiga bien, Cristo el miércoles todavía está vivo. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia y le voy a leer. Sí. Ajá, está bien. Sí, Y pero también a mí leí, lo del miércoles, lo que quiero sí, es un poquito más ahí como sí, un aclarando lo del jueves y el viernes, sí, lo vamos, pero porque no, que son muchas las disputas que se ha visto en cuanto a eso, y ahí sí, es que tiene que haber el aclarando del pero no jueves y el hemos viernes. llegado, es que no hemos llegado allá, estamos en el miércoles, Ok, no hemos llegado. ok, Después usted oye la grabación con detalles porque estoy dando todos los detalles, yo estoy leyendo la Biblia. ok, Están todos los ok. detalles. Además que Jesús, y mire, le voy a buscar textos precisos que dicen que fue viernes, se lo voy a buscar. Pero yo no he querido decirle fue viernes con un texto para que no haya dudas. Oye, le Sí, estoy sí, leyendo a está bien. Mateo, ¿cómo dice? Sí. No, que siga. Sí, ok. Entonces, mire esto, mire lo que, vamos a leer algunas citas, algunas. Vámonos a Mateo 16:21. Mateo 16:21, para aclarar alguna cosa nada más. Mire cómo dice ahí. Mateo 16:21, dice Jesucristo. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces el calvario de Jesucristo no era que lo mataran, sino que era necesario que lo entregaran para padecer mucho. O sea, el maltrato de Cristo era parte de los 3 días, porque él dice, mírelo, él lo está diciendo. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a que padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, que el calvario de Cristo no comenzaba con su muerte, sino con el maltrato. Vamos a leer a Mateo 20:18. Mateo 20:18. Dice así. Mateo 20:18. He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en los principales sacerdotes. Cristo nunca dejó de decir eso. A los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. O sea, que había que esperar que ellos lo maltrataran. Ellos eran los que lo iban a condenar a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Más al tercer día resucitará. Mire, yo tengo aquí anotado, mire, 3 formas como se refiere al mismo acontecimiento. Si usted se busca Juan 2:19 al 20, Mateo 26:61, Mateo 27:40, Marcos 15:58, usted va a notar que se refiere a la muerte de Cristo en 3 días. Si usted se busca a Mateo 16:21, Mateo 17:23, Mateo 20:19, Mateo 27:64, ahí dice al tercer día. Y si usted se busca a Marcos 9:31, le va a decir
después de 3 días. El mismo acontecimiento. Dice, en 3 días, al tercer día, después de 3 días. Y el que ha traído la polémica, que está en Mateo 12:40, dice 3 días y 3 noches. Pero ¿qué pasa? Que la gente toma ese solo texto, cuando viendo tanta claridad, y ese texto ha conllevado a que se creen doctrinas erradas con respecto a la muerte. De ese texto, Satanás lo utilizaba para que saquen la doctrina con respecto a la muerte. Y la gente cree que después que usted se muere, sigue vivo, basado en ese texto. Pero Cristo no se está refiriendo a eso. Y lo vamos a ver ahorita. Lo que Cristo me está indicando a mí en cada vez que Él se refiere, Él personalmente, es que Él lo iban a entregar primero. Vamos ahora a leer a Mateo 17. Mateo 17. Mateo 14, 15, 16, 17. Versículo 22. Mire lo que dice. Dice Jesucristo en el 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Le matarán, mas al tercer día resucitará. Nunca Cristo menciona que le va a durar 3 días. Él lo que está diciendo es que a él lo iban a tomar, lo iban a maltratar, lo iban a matar y después iba a resucitar al tercer día. Ahora, se está refiriendo Cristo exclusivamente a que tendría que contarse 24 horas de cada día. No, porque él le dijo, cuando él le dijeron que Herodes quería matarlo, dice, dile a esa zorra que hoy, mañana, así le dice, y al tercer día, y se identifica a él, Cristo. Entonces Cristo está indicando que una porción del día ya corresponde al día. Si usted dice martes, miércoles y jueves, está hablando de 3 días, pero no tiene que ser 24 horas. Y cuando habla de la señal de Jonás, ese es otro tema, ese tema para durar 2 horas estudiando. Yo solamente estoy dando pinceladas, ese es otro tema. Cuando usted habla de la señal de Jonás, la señal de Jonás no fue que duró 3 días por el pez. Cuando Cristo habla, la señal de Jonás es que Jonás persuadió a su generación y se arrepintieron. Y que los que oían a Jesucristo, y uno mayor que Jonás está aquí, los que oigan a Jesucristo, esa generación, Cristo le iba a ser testigo a ellos, porque él le dio demasiada evidencia, hasta resucitando a los muertos. Así como Jonás le dio evidencia a Nínive, yo le di evidencia a ellos. Esa es la señal. Señal no es otra cosa. Y lo podemos estudiar otro día, pero eso se refiere a eso. Muy bien, con eso en mente, entonces ahora nosotros nos vamos al cumplimiento de lo que pasó. Vámonos a Franklin, hacemos una pausa aquí, un corte, y entonces continuamos. Deme un segundito, nada más. Sí, está muy bien, muy bien.